Bueno, arrancamos entonces este tema. Como les decía, bueno, ya saben, ahora lo vamos a grabar y después va a quedar reemplazado el link que tienen de esta clase. Si bien es muy parecida a la presentación, a esto, como ven, de una charla de hace un año más o menos, y le agregué y le cambié y le puse algunas cuestiones diferentes. Entonces, para que les quede ya la misma clase, les va a quedar después esta clase grabada. En este caso, la misma de ustedes como protagonistas, ¿no? A diferencia de otras que tienen ahí en el canal de YouTube. Bueno, el tema en sí, como están viendo en el título, tiene que ver con decisiones en general, más que de compra, son decisiones o modelos de decisión que tienen que ver con el análisis marginal que ya vimos, ¿no es cierto?, introductoriamente en la clase anterior. De hecho, vamos a ver, en esta tienen un repaso de un poco cosas que estuvimos viendo ayer justamente, introductorio. Y después, como anécdota, es una aplicación que yo hice, que les conté cuando estaba trabajando en México, aplicando una de estas cuestiones de una manera muy concreta y con una decisión que eran millones de dólares, ¿no? Para que vean que parece un modelito fácil con 3 números, muy sencillo de aplicar, bastante intuitivo inclusive, resuelve decisiones muy complejas, ¿no? y difíciles de tomar, como el ejemplo que les voy a traer en primera persona, ¿no? Así que en este caso, bueno, fue justo para una clase que invitaron de posgrado, pero bueno, es un ejemplo que siempre me gusta darles, ¿no? Para que vean que son cosas concretas, ¿no? Que se pueden aplicar, no solamente teóricas. Bueno, en cuadro teórico, como les decía, introductorio, esto también les agregué en esta presentación, tiene que ver con estos que son sistemas algunos lo llaman de equilibrio, que vieron que a mí mucho esa palabra ya la hablamos, no me parece muy representativa. En diferencia, ¿no? Acá lo que vamos a estar hablando para tomar decisiones es mediante puntos de igualación de costos, PIC sería, ¿no?, como sigla, y a partir de esos puntos de igualación de costos entre alternativas o las que querramos comprar algo, un bien, un servicio, ¿no? Vayan pensando también en el trabajo práctico, ¿no? A medida que vayan escuchando todo, les proporciona herramientas para decidir entre dos alternativas, para decisiones muy estratégicas que ya las vamos a ir viendo y ejemplificando más adelante, ¿no? Pero se basa en el análisis marginal, ¿ok?, que tiene que ver con también costos diferenciales en este caso. Otra clasificación, ¿no? Costos diferenciales, ¿se acuerdan que era ante una decisión? No hay una lista taxativa de costos diferenciales, son costos que justamente aparecen ante una determinada decisión, ¿no? Eso va a estar en juego también, y muchos también lo llaman por eso costeo diferencial, ¿no? Todo esto que vamos a estar viendo. Bueno, ¿qué es el análisis marginal en general? Este es un repaso de lo que ya estuvimos hablando en la última clase, también llamado relación CBU, ¿no? Costo, volumen o ventas, es decir, nivel de actividad, que es lo que justamente relaciona el costeo variable, y utilidad, el sinónimo de resultado, ¿no? Podría ser también pérdida. Es decir, ¿qué pasa con los costos, sabiendo que hay costos, previamente habiendo clasificado los costos con comportamiento fijo variable frente a justamente la B corta, o sea, nivel de actividad, volumen o ventas, y a partir de eso, como hay costos fijos que no acompañen ese nivel de actividad, eso va a parar en el modelo al resultado, a la utilidad, ¿no? Básicamente sería esa la relación del modelo. Y se utiliza obviamente por eso para planeamiento de utilidad, ¿no? Inferir qué utilidades tendríamos en el negocio y para toma de decisiones, planificación, ¿no? En general, a futuro, obviamente. También la referencia, ¿se acuerdan que decíamos también el sinónimo en inglés se le llama break-even point, que me parece lo más representativo como una traducción de punto de quiebre, porque el punto de nivelación que también le llaman punto de equilibrio, más representativo punto de nivelación, o sea, igualados o nivelados con equilibrio de ingresos y costos, ¿no? Cuando el resultado es cero. Ahora, break-even point es lo que le da la importancia a ese mojón de referencia. ¿Por qué? Porque ahí es cero, es una curiosidad, no se va a dar nunca. Ahora, sabiendo que ese punto en el nivel de actividad no ganamos ni perdemos, es un punto de quiebre, sabiendo que a partir de ahí empezamos a ganar y para abajo pues, ya estamos perdiendo, ¿no?, en el negocio, económicamente.
¿Se acuerdan esto que decíamos también que es ceteris paribus? Esto era que el modelo asume como una simplificación, abstracción de la realidad, en la cual se asume que lo único que movemos es el nivel de actividad, la B corta de esa relación CBU, volumen del nivel de actividad del negocio, pero lo demás se mantendría constante, no afectaría eso a las otras variables que están en juego. Que no es tan así la realidad, pero el modelo, como cualquier modelo, hay que saber qué cuestiones asume para entenderlo mejor y utilizarlo mejor. Bueno, eso es una simplificación que asume el modelo, que se le llama en la economía, sobre todo se le llama ceteris paribus, ¿no? Esa abstracción. Mira también esto que decíamos, ¿no? Que en la práctica el costeo variable es binario. ¿Qué quiere decir que es binario? O es costo variable, o lo asumimos como variable, o lo asumimos como fijo. Aunque sabíamos, cuando vimos calificación de costos, que había zonas, podríamos decir, grises, que justamente se llamaban semivariables o semifijos. Ahora, todos terminan a efectos prácticos, y para eso también lo metemos o en la bolsa de costos fijos o en la bolsa de costos variables. ¿Okay? Bueno, también lo que está ahí último, lo de las empresas monoproductoras. Voy a subirlo un poquito porque está, me parece, un poquito bajo, ¿no? La última parte, no sé si... Ahí se ve igual, ¿no? O te cuadré No, es un cambio rápido. Lo bajo un poquito. El problema igual no es el corte ahí, ¿no? Bueno, todo esto es un recordatorio de la parte introductoria que ya vimos ayer, ¿no? En la clase anterior. Esto de la idea de equilibrio, en el sentido, acá se ve más gráfico, ¿no? Como files de una balanza, por eso se llama equilibrio, pero más felizmente llamarlo nivelación, ¿no? Si es por eso, no da la sensación rara o equívoca quizás de equilibrio como algo aspiracional, ¿no? Que uno quisiera estar en esa situación, y una empresa que no gana ni pierde claramente no es algo deseable, podría dar esa mala idea. Bueno, por eso llamarlo nivelación, y el recordar que algunos inclusive estaban más allá y le reservan el término equilibrio no a un sinónimo de nivelación, sino a una ganancia que cada empresa considere de equilibrio, ¿no? Tiene sensación o idea positiva de la palabra. Bueno, eso es lo que dice abajo, que está cortado, ¿no? La buena parte de la biblioteca y demás. Bueno, y acá entramos de lleno, después de esta breve introducción, que ya eran temas que habíamos visto en la clase anterior, en este tema que es las herramientas propias de temas muy estratégicos en principio, pero también que los podemos extrapolar a temas como consumidores, que puede ser lo que termine abordando para el trabajo práctico. Les voy anticipando, obviamente va a ser la elección de cada grupo. Les voy a poner ejemplos al final de cuestiones que ya me han presentado en anteriores ocasiones. Como les decía, se puede utilizar este tipo de herramientas también para cuando tenemos que decidir entre dos opciones, entre dos alternativas, ¿okay? Que es muy habitual que nos pase, ¿no? Que tenemos que decidir y tenemos dos opciones. Generalmente, lo primero que vamos a ver para también entender el modelo, vamos a profundizar mucho, hacer, ¿no?, como una lupa sobre esto, que es una decisión muy clásica, primero pensándolo como está abordado en un tema, digamos, de negocios industriales, ¿no? Como suele estar, está pensado para eso, pero que después se puede extrapolar a un montón de otro tipo de aplicaciones, que sería fabricar o comprar un producto. O sea, pongámoslo en contexto. Se nos ocurre una idea, un negocio, lo que sea, ¿no?, para vender un producto. Ese producto, ¿cómo lo vamos a obtener? Hay dos opciones. Una es fabricarlo nosotros, y otra es comprarlo a alguien que lo fabrica, un proveedor, y revenderlo, ¿no? Un negocio de reventa. Una decisión súper estratégica, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos metiendo en temas, o sea, casi una de las más importantes que va a haber que tomar en la historia del negocio, podemos decir, ¿no? O sea, ¿cómo lo abordamos? ¿Por qué? Porque detrás de esta decisión hay algo muy diferencial, en el sentido que ya nos podemos imaginar que fabricarlo es una decisión más pesada que comprarlo y revenderlo en cuanto a estructura, inversión, a riesgo.
montar una fábrica, contratar empleados, maquinarias, mucha plata para invertir, ¿no? Para algo que después no sabemos cómo nos va a ir, mientras que si compramos y revendemos un proveedor, toda esa mochila la tiene asumida a otro, pero es esperable en principio que también nos cueste más el producto, porque el otro también, obviamente, que quiere que no solo cubrir sus costos, sino ganar plata, y te lo va a trasladar en ese precio que estés comprando ese producto. ¿Se ve la situación, lo que queremos abordar? Y ahí va a aparecer este PIC, punto de igualación de costos, que va a ser la manera de, con estas dos alternativas, fabricar o comprar cualquier producto, igualamos sus costos, habiendo previamente discernido entre costos fijos y variables, y nos va a dar un camino para poder decidir con información, porque siempre es una de las primeras que más he escuchado decir que decidir hay que decidir siempre en los negocios. El tema es decidir por sensaciones, ¿no? Así como por una manera muy intuitiva, como muchas veces pasa, o decidir sustentado, ¿no? Que sobre todo para decisiones tan importantes y estratégicas sería lo ideal, y vamos a estar viendo justamente herramientas que soportan estas cuestiones, ¿no? Bueno, dijimos que era diferencial el análisis. Entonces acá, ¿qué es lo diferencial? Que vamos a analizar en este caso lo diferencial entre si fabricamos el producto, qué costos tendría, o si lo compramos y revendemos, ¿no es cierto?, a un proveedor, que decíamos. Bueno, esa es una mirada diferencial, en el sentido que solamente vamos a tomar los costos que sean diferentes de una u otra alternativa. Si son los mismos, como es nada más para tomar las decisiones, como vieron cuando uno simplifica de los dos lados, ¿para qué vamos a estar complicando la ecuación si están en los dos? Que puede pasar mucho, el costo que está por la misma cuantía, son por diferentes cuantías, no, pero está por la misma cuantía, ni lo tomamos en cuenta, ¿se dan cuenta? Por eso es una mirada diferencial. Si son diferentes, ahí sí los ponemos en la bolsa y lo vamos a incluir en la decisión. Y fíjense que en fabricar, la alternativa a fabricar, va a haber, con esa mirada diferencial, va a haber costos variables, obviamente. Materia prima, estamos de acuerdo, vamos a necesitar materia prima para fabricar ese producto, típico costo variable, que no lo tendríamos, no tenemos materia prima si compramos y revendemos, tenemos una mercadería de reventa. Entonces, costo variable materia prima, seguro que vamos a tener, que va a ser unitario, ¿no? De cada producto, si lo hago, voy a tener un costo variable unitario de eso. Y costos fijos. ¿Qué serían los costos fijos de fabricarlo? ¿Qué se les ocurre? Mano de obra, ¿no? Tenemos que contratar quien lo fabrique, los operarios, ¿no? Cuantiosa inversión y riesgos, costos fijos, muy bien, operativos, y también muchos costos fijos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de costos fijos de estructura o capacidad? Tenemos que comprar maquinarias, instalaciones, alquilar o comprar un lugar para que se monte la fábrica. Enorme cantidad de plata que va a determinar amortizaciones, costos fijos, de alquileres, etcétera. Una pelota enorme de costos fijos, ¿estamos de acuerdo? E incluso, fíjense que ahí, que es un error que a veces se toma también, el tema es diferencial, aunque uno podría decir, pero es costo de fabricar, solamente serían los de fabricación. No, si es diferencial, meteré el que sea de costo, si es, con esa mirada diferencial existen de diferente manera si fabrico o compro en este caso. Y ahí aparece uno que suele aparecer, es muy importante para estas decisiones, sobre todo cuando es fabricar un producto, que son los costos financieros, de lo que ya hablamos, ¿se acuerdan? En el primer parcial. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a tener que financiar esa cuantiosa inversión de comprar todos esos fierros, las máquinas, todo, comprar un local, un espacio para la planta industrial. Bueno, todo eso va seguramente a tener costos financieros, que la otra opción no los va a tener. La mochila de comprar, revender un proveedor cuando necesitas productos, ¿qué costos financieros va a tener? ¿Se dan cuenta? Entonces, no piensen que solamente son de producción porque estamos hablando de costos para fabricarlo. Esta es una mirada diferencial, ¿ok? Puede ser financiero, administrativo, más raro, pero no sé, necesito un empleado administrativo que una alternativa lo requeriría y otra no, o le tendría que pagar diferente a otra, o uno que a otra alternativa porque tienen menor carga administrativa, podría ser. Bueno, ahí sí, también podría ser un costo administrativo, ¿se dan cuenta? Diferencial es la mirada. Ahora, en el caso de comprar, estamos de acuerdo que ese costo de adquisición al proveedor de comprar y revender el producto que fabrique el otro
sería el único diferencial que hay. No habría costos fijos, al menos diferenciales. O podríamos asumir en principio que sería, puede haber muy rebuscado, pero no habría. Porque los costos fijos los tiene el que está fabricándolo. Nosotros nada más le compramos el producto y es un costo variable esa adquisición. Te da directamente el producto y va a ser variable para nosotros. ¿Se dan cuenta? Algunos podrán pensar, pero ¿no habrá un costo fijo? Sí, seguramente sí. Después tomamos la decisión de comprar el producto y revenderlo, vamos a tener costos fijos, pero muy probablemente no sean diferenciales. Un ejemplo, tenemos que almacenar ese producto que vendemos. Ese costo fijo del espacio donde almacenemos, ¿no? Que va a tener seguramente costos fijos de espacio, no sé, de los autoelevadores, no sé, de algún empleado que esté en ese sector. ¿Va a ser un costo fijo? Sí, no lo vamos a poner porque seguramente ese espacio que tenemos, pues es una mercadería de reventa y viene del proveedor y ahí hacemos todo ese costo fijo de almacenaje, también va a ser quizás el depósito del producto terminado, por ahí se va a llamar diferente, pero también va a estar de alguna manera todos esos costos en la empresa si lo fabricamos. Entonces, al no ser diferencial, claramente diferencial, pues no van a andar fijando en cositas muy, muy chiquitas para una decisión tan grande, ¿no? De tanta plata, simplificamos y no lo tomamos, ¿okay? No es que no haya costos, pero acá es una mirada diferencial para tomar la decisión esto, ¿no? Para después qué costos tendríamos una vez que tomamos la decisión. ¿Ah? Profe. Sí. ¿Y el depósito de materias primas sí lo tomaríamos para el tema de fabricar? Claro, exacto. Sí, porque ahí sí, o sea, el de producto terminado sería que se equivaldría al de mercaderías, pero el de materias primas sería uno de los costos sí, a esa diferencial. Muy bien. Bueno, y acá les voy a echar con el ejemplo que en primera persona, la anécdota que les puedo contar de haberlo aplicado cuando les conté que estuve trabajando varios años en México. Ahí les voy contando, después va a aparecer imágenes. Siempre me olvido, tengo inclusive un tetrabric como son antes de fabricarlos para mostrar, son muchos igual acá por ahí, para que lo vayan viendo. Pero en ese momento les voy contando y echando el ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ir mirando en varias oportunidades. ¿Qué ocurría? Yo en el año llegué en 2008 y a pocos meses que llegué, el negocio tenía 4 líneas de producción de esto de los Tetra, que es una marca líder en realidad, Tetra Pak, ¿no? Es un envase aséptico UHT, ¿no? Que puede estar afuera de refrigeración, que lleva varios meses, ¿no? Por cómo está armado. Bueno, eso no es solamente el envase, tiene líneas de producción que lo envasan asépticamente para que pueda suceder eso, ¿no? Bueno, Tetra Pak, que es la marca líder de origen sueco, tenía 4 máquinas, se estaban instaladas 4 máquinas para hacer el brick individual, el de 250% individual de un cuarto de litro, 250 mililitros. Como era un negocio, digamos, de abastecer desayunos escolares, eran 4 líneas, trabajando todo el tiempo, pero de esa, y no era hacer un switch y decir, voy a fabricar litro, ahora decido poner un envase de litro y fabricar, no, tenías una línea diferente, nueva, para fabricar el envase como el de supermercado, cuando uno compra la leche de litro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que es algo que pasa mucho, y en este caso, y ahí he llevado hace poco, estaba la inquietud de decir, che, ¿y si fabricamos nosotros el envase de litro? Porque ¿qué estaba pasando? Es lo que suele pasar, cuando hay un negocio que recién empieza, o una demanda tibia de un producto, bueno, te animás a todo el riesgo que representa fabricar. ¿Qué haces? Tanteás un poco el negocio, comprando y revendiendo, quizás asumiendo que no estás ganando todo lo que podrías ganar, pero sin asumir tanto riesgo. Y después, capaz que si te fue bien, pensás en fabricarlo. Bueno, estaba esa situación. Se estaba, allá inclusive le dejé el término maquilar, se le llama en México, que es tercerizar, ¿no? O sea, que lo hiciera otro, maquilaban cuando era de litro, ¿no? Un litro, el envase de leche de un litro, pero apareció esa inquietud. Che, si lo fabricamos nosotros, bueno, che, no, es que van a decir, che, pero si lo fabricamos nosotros, ¿qué pasaría? No nos quedaríamos con parte de la rentabilidad, porque sería esperable que el proveedor no solo cubría sus costos fijos y sus costos variables, sino que en ese precio te está ganando plata que te la podrías ganar vos si fabricas. Intuitiva la idea, ¿no? Pero como todas las grandes decisiones, parece fácil y es hacerlo o no hacerlo, pero una decisión, después va a aparecer, eran un par de millones de dólares largos, ¿no? Lo que estaba en juego, ¿okay? Para que se vean, que se puede aplicar a cualquier cosa, pero para ver lo importante de la decisión. Y claro,
cuando uno tiene este tipo de herramientas, queda en un terreno muy subjetivo, muy difícil, además de concluir hacia el camino que sea la decisión. Y en ese momento estábamos, me acuerdo, era una reunión y estaba el gerente comercial, ¿no? Y bueno, que los comerciales suelen ser muy optimistas. Entonces, cuando le preguntaban a él, ¿qué hacemos? ¿Compramos la línea para fabricarlo? Sí, imagínense si vendo sin tener el soporte en la espalda de que lo fabricamos nosotros, pero sí, estaba totalmente a favor. Después estaba el gerente de producción y quería tener el chiche nuevo en la planta, ¿no? La máquina de litro, la instalación de la línea de producción, también estaba a favor. Yo, mi idea más financiera, ya conocía esta herramienta, pero escuchaba, ¿no? Y estaban los dueños, los principales dueños, que estaban todos muy lindos, estaban todos muy entusiasmados, pero ¿a quién le dolía el bolsillo de semejante riesgo de inversión? ¿No? Entonces no estaban tan convencidos, ¿no? Tan entusiasmados. O por lo menos no les resultaba tan fácil, lógicamente, tomar la decisión. Entonces, ahí tomé este viejo recuerdo y lo apliqué, ¿no? Un cuarto intermedio, pues también estaba todo el día sin poner de acuerdo, entonces yo dije, bueno, quería estar seguro, ahí armé un poquito los números, que voy a mostrar tal cual lo presenté en ese momento al día siguiente, y dije, vea, mañana en un ratito, en unos minutos nos vamos a poner de acuerdo. Me miraron como diciendo, todo el día tuvimos reunidos, nos pusimos de acuerdo, que va. Y a lo que sí le dije al comercial, le dije, vos tenés que traer, ahora vamos a verlo, una determinada información muy fácil para completar la decisión. Y te vas a tener que acercar con el futuro de ese número que te voy a pedir, ¿no? Porque eso es importante, puede estar muy bien la herramienta, pero tiene una parte de demanda que es comercial, que si estuvo alegremente estimada, la decisión no que la herramienta estuviera mal, es que esa parte por ahí falló, ¿no es cierto? Bueno, ese es un poco el ejemplo que vamos a estar usando en paralelo, ¿no? La herramienta más conceptual, acá lo tienen medio como un mapa con varias cuestiones, ¿no? Lo primero, fíjense que está remarcado PIC, punto de igualación de costos, porque lo que hacemos es justamente igualar costos diferenciales entre las dos alternativas, que acá es fabricar o comprar, ¿no? Tres numeritos locos, miren, y se resolvió con esos tres numeritos. ¿Qué dice? CF en el numerador, CF, ¿qué son CF? Costos fijos. Y costos fijos dijimos que solamente los tenía, por ahí está, no sé si se ve, costos fijos es la alternativa a la derecha, ¿no? De la fórmula, fabricar solamente dijimos que tenía, o asumíamos que tenía costos fijos diferenciales, solamente la alternativa a fabricar el producto, es lo que está en el numerador. Y lo dividimos por CA es costo de adquisición, que es la parte variable que tiene la alternativa comprar, ¿no? De adquisición, que es todo variable, dijimos, no tiene costos por lo menos diferenciales fijos, y le restamos el costo variable unitario, que sí tendría también la alternativa fabricarlo, ¿ok? Entonces tenemos dos números en la fórmula de la alternativa a fabricar y el de adquisición de la alternativa a comprarlo. Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? No para que se la aprendan, así como también hicimos el desarrollo de esa fórmula básica de punto de nivelación, esta también la podemos concluir y sirve para entender el fenómeno. Lo vamos a hacer nada más con esta decisión, después se puede hacer con todas, pero no vamos a... Esta vamos a hacerle el zoom, ¿no? La lupa bien para entender todo el modelo. Fíjense, costo de alternativa a fabricar igual costo de alternativa a comprar, igualamos costos, ¿no? ¿Y qué son los costos de alternativa a fabricar? Y bueno, tenemos costos fijos y costo variable unitario por una Q, una cantidad que la queremos saber en dónde estaría la igualación, ¿no? De esos costos de las dos alternativas. Y va a ser igual al comprar, dijimos que solamente el costo variable de adquisición, también multiplicado por esa Q que queremos saber en dónde se produce, ¿no? Con qué nivel de actividad. Por eso hay ese análisis marginal, se da cuenta que está de vuelta a todo esto que estuvimos hablando introductoriamente en la clase anterior. Bueno, despejamos y que llegamos a la fórmula que aplicamos, ¿ok? Y con un sencillo ejemplo chiquito, fíjense, imagínense que eran 1000 los costos fijos de la alternativa a fabricar, ¿no? Diferenciales, adquirirlo 8 y de variable de producirlo unitario también 6, ¿no? Esto quiere decir que por el lado de los variables tengo una ventaja de fabricarlo de 2. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la alternativa que, aunque no esté de esa ventaja unitaria, nos tiene la mochila de los costos fijos diferenciales. Entonces ahí aparece el análisis, esa idea marginal, ¿no? Que ya estuvimos viendo también introductoriamente. En algún punto
va a ser un tema marginal de nivel de actividad. Ahora, acá nos va a dar justo donde se igualan, en este caso sería con 500 unidades, nos da esto. Acuérdense que son unidades de ese producto que estamos viendo si lo fabricamos o lo compramos. Entonces, con 500 unidades, aparece que sería el PIC, con este ejemplo, se nos abre con el PIC un árbol de decisión de 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones? Bueno, ahí aparece esto que les decía, el insumo de la demanda, que es estimado obviamente, ¿no? De ese producto en un año. ¿Cuánto pensamos vender de ese producto? Bueno, ahí le pregunto al comercial, ¿cuánto? Bueno, si justo fuera 500 ese número, igual al PIC, ¿qué pasaría si la demanda es igual al PIC desde el punto de vista de la decisión? Indiferente. ¿Por qué? Y si tiene los mismos costos, en ese punto ganaríamos lo mismo, o hasta perderíamos lo mismo, porque puede ser hasta las 2 malas, pero igual de malas, no si fuera indiferente. Entonces, nos da un árbol de decisión que como en el punto de liberación cero es una curiosidad, sería medio loco, ¿no? Que justo nos dé ese punto en la realidad. Pero nos sirve también como punto de quiebre, como árbol de decisión, ¿no? En el cual, si se da que la demanda la pensamos que va a ser superior a ese punto de indiferencia, más de 500 unidades en este ejemplo, ya va a empezar a convenir de ir más fabricarlo. ¿Por qué? Tipo de los costos fijos dijimos que en principio asumimos que siguen siendo fijos, así que siguen siendo 1000, pero la ventaja de 2 que tenemos por el lado variable, ya en más de 1000, empieza a superar los costos fijos que tiene de mochila y hacer una ventaja diferencial marginal de cada unidad más que le agreguemos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el tema de análisis marginal? En cambio, si es por debajo, 499 para abajo, ¿qué va a ocurrir? Y nos conviene, no es siempre se encuentra un camino u otro. Si ese es el escenario que estamos imaginando, nos va a convenir comprar y revender. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una ventaja del lado variable, no alcanzaría a cubrir la mochila que tiene esa decisión del lado de los costos fijos, que solamente la tiene fabricar. Se ve bastante intuitivo el modelo, ¿no? Pero miren qué interesante cómo nos resuelve una decisión tan estratégica, ¿no? Y ahí aparece que también siempre podemos hacerlo, como veíamos también introductoriamente en la anterior clase, la comprobación por un estado de resultados, obviamente por costeo variable. ¿Qué comprobación hacemos ahí? Y bueno, que dé lo mismo, ¿sí? En 500 de demanda, que serían las ventas. Fíjense que le pongo un precio de venta de 10 para el ejemplo, pero acá no necesitamos las ventas. ¿Por qué? Pues es diferencial y las ventas se supone que van a ser las mismas. O sea, el precio de venta no debería cambiar si lo fabricamos nosotros o un tercero. ¿Estamos de acuerdo? No tendría por qué cambiar, en principio por lo menos, ¿no? El producto es el mismo. Entonces le pongo un precio de venta que va a ser el mismo para los dos. Si fabricamos o compramos va a ser 10, supongamos, el que fuera, pero para completar el estado de resultados de comprobación. ¿Y qué nos da? 10 por 500, 5.000 las ventas en los dos escenarios, fabricar o comprar, pero el costo variable ya cambia, porque en uno es 8 y en otro es 6. Ahora, en el que tiene fabricar, también le tengo que agregar la mochila de los costos fijos diferenciales que otra alternativa no nos daría, no nos traería la empresa. Entonces ahí aparece que termina siendo, en este caso, 1000 de resultados, los dos indiferentes. Obviamente es una decisión de la mirada económica financiera de diferencia. Puede haber otros factores que pueden incidir también en la decisión, como que ellos están más seguros del control de calidad, entonces vas a decir, bueno, me tiro más a que me gustaría fabricarlo, o al revés, que tomar menos riesgo y... O sea, hay otros factores, pero esto te da la herramienta de una mirada puramente económica financiera, que no es poco, ¿no? Una pregunta, esas 500 unidades son datos, no son lo que el resultado del PIB. Justo de la casualidad que era lo mismo, pero... No, esto es, de acuerdo al ejemplo, ¿no? En este caso dio 500. Este es el insumo que completa la decisión, que es la demanda estimada. Y esto, el número que pongas acá, te va a llevar a uno de estos 3 escenarios. Es un árbol de decisiones que puede aparecer, uno de los 3 va a aparecer de acuerdo a la demanda que le agregues para la decisión. ¿Ven? Como les decía, justo si la demanda fuera también igual que el PIC, ahí sería como indiferente la decisión. Sería medio raro, pero lo que te aporta es como el disparador para que se abra el árbol de decisión en ese punto, ¿no? Justamente hay diferencia para la decisión. Y ahí te aparece la idea de, para un lado, para arriba o para abajo, si es fabricar o para abajo comprar, en este caso para esta decisión. Un par de puntualizaciones que me parece importante agregar a esta base del modelo, ¿no?
Esperen que creo que tengo acá. Ven, acá está marcado, ¿no? La demanda 500, justo porque estamos imaginando que fue 500, ¿no? Esto tenganlo claro, ¿no? Por la pregunta podría ser lo que fuera, pero justo estoy mostrando para ver la comprobación que da. El árbol de decisión daría indiferencia con esa demanda que estimemos y lo comprobamos con que es el mismo resultado, indiferente desde un punto de vista por lo menos económico-financiero. Ahí está, indiferente. Bueno, y esto es lo que les presenté al día siguiente. Siempre digo en broma, no me volví, me quedé como 7 años más en México, no volví inyectado por esto. Todo lo contrario, se terminó tomando la decisión de comprar, ¿no? Y de hacer la inversión. ¿Pero por qué? Porque acá, no sé si llegan a ver, es exactamente, hasta no sé si no le dejé la palabra maquilar por ahí, ¿no? La igualación, porque obviamente la gente que estaba ahí no sabía, está como a nivel teórico, pero es muy intuitivo, igualar los costos de las alternativas, de fabricarlo inclusive tenía bastantes datos porque ya estábamos fabricando. Esto se puede tomar de cero, que tampoco ni fabricás ni comprás, nada, un negocio absolutamente nuevo, o si ya venís, como en este caso, comprando. Entonces, el dato de comprarlo era, che, ¿cuánto le estamos pagando a cada litro al proveedor que es el que lo fabrica? Era un dato fáctico. En el caso de fabricarlo, había algo de estimación, pero también al ser el proveedor que teníamos para el otro, digamos, para el otro formato de envase, eran también bastante certeros, podríamos decir, números bastante duros, aunque fueran estimados, ¿no? A veces que es más difícil por ahí conseguir los números o que no sean tan estimados, quizás. Bueno, ¿y qué digo? 1.380.545. ¿Qué litros? ¿Por qué? Porque acá la decisión era sobre litros, ¿no? Y bueno, acá está la explicación. Si fuera justo ese punto de diferencia, esa cantidad de litros de la demanda, sería indiferente fabricarlo o comprarlo. Ahora, ahí qué hice yo, ¿se acuerdan? Les completo la anécdota. Le pregunté al día siguiente, mostré y le dije, ¿trajiste el dato este que te había pedido? Y le había dicho algo más que es importante. Escenarios. Siempre que uno estime cosas, en cualquier cuestión, aplicado a lo que sea, es muy útil utilizar escenarios. No quedarse con una sola estimación. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, nadie tiene la bola de cristal. No la vas a eliminar nunca completamente, porque no deja de ser una estimación, ¿te das cuenta? Del futuro. Ahora, si te quedas con un solo número, es más difícil y minimizás bastante la incertidumbre si utilizás escenarios. ¿Qué escenarios, por ejemplo? Pueden tener muchos enfoques, pero el más típico es optimista, pesimista, intermedio, neutro. O más probable, menos probable, intermedio. Entonces, si fuiste con un pesimista, yo que le pedí así, ¿no? Pesimista, optimista, neutro. Entonces le dije, decime la cantidad de esto anual, ¿no? La cantidad de litros anuales pesimista. Y estaba por arriba del 1.380.000. Entonces ahí, ¿qué pasa? No deja de tener algo de incertidumbre, pero si ya estás tomando hipótesis pesimista y el árbol de decisión te da la alternativa a fabricar, aunque sea que tiene más riesgo, más inversión y todo, y bueno, la tomás con mucha más confianza y menos riesgo, menos incertidumbre, ¿se dan cuenta? Que si te quedaste con una sola opción que a lo mejor fue optimista, y esto que le digo, la herramienta estaba perfecta, pero la decisión terminó, digamos, a la luz de los hechos siendo mala, no por la herramienta, sino por un insumo que quizás estuvo mal enfocado, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, y esto tenganlo en cuenta en el trabajo práctico, también voy mechando un poquito con eso. Esta es una de las cosas que puedo enriquecerles, pero no dirá, bueno, mínimo 5 páginas, sacando, que no le dije eso, ¿no? Sacando bibliografía, carátulas, a 5 páginas de contenido. Y ustedes dirán, no será mucho, con esto que es bastante sencillo, son 3 numeritos. Bueno, si le agregan análisis de sensibilidad, la explicación de la fórmula, dónde sacan los datos, sí, tranquilamente llegan a 5 páginas de contenido. ¿Okay? Y acá, bueno, como le decía, la demanda, en este ejemplo, estimada estaba por arriba en el análisis, en el escenario pesimista, y bueno, se tomó la decisión ya mucho más tranquilo, sobre todo a lo que les iba a doler este bolsillo, ¿no? Fíjese que cómo cambia con esta herramienta el enfoque de una decisión tan pesada y estratégica, ¿no? Que les digo, fíjense que es 2.140.000, estos son pesos mexicanos, pero estoy hablando del año 2008, 2009, y en ese momento estaba a 10, o sea, había 10 pesos mexicanos el dólar, ahora está casi 20, casi el doble. Entonces en aquel momento
Fíjense, ¿qué son los costos fijos? Casi todo. Y suelen ser amortizaciones de máquinas, instalaciones, todo eso que implicaba fabricar, perdón, ¿no? La alternativa a fabricar, que tiene amortización en cuánto tiempo, en 10 años. Entonces, esto es el costo anual de amortización, pero si querías ver cuánto implicaba en inversión, era 10 veces más. Le pagué 10 veces más en pesos mexicanos, si estaba 10, termina siendo lo mismo en dólares, ¿no? La inversión, para que más o menos se hagan la idea del peso que tenía este ejemplo de lo que se decidió, ¿no? Con esta herramienta de los 3 números locos inocentes que parece que no pudieran aportar nada y bueno, tienen lo que aporta para semejante decisión. Y una cuestión más que acá, esto sí lo vamos a ver para otras decisiones, vamos a llegar a esto directamente. Es decir, vamos a ver otras decisiones estratégicas, además de esta de fabricar y comprar, pero ya vamos a mirar esto aplicado a otras decisiones. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar haciendo la igualación de costo, la fórmula, cómo llegamos a la fórmula. Está también, por eso le decimos zoom como lupa ahora cuando uno dice zoom, no se puede pensar en la videollamada, ¿no? En el sentido de lupa profundizamos esa de fabricar o comprar, la comprobación por estado de resultados. Todo eso va a estar en todas las que veamos, pero ya no la vamos a ver. Pero está presente, por eso, para que entendieran el modelo, nos profundizamos más en esa primera de fabricar o comprar, que la resumimos ahora en para que entiendan también las que vienen después, ¿no? Alternativas planteadas, ¿se acuerdan? Tenemos fabricar o comprar, con los costos que consideramos diferenciales que están en juego, con esa mirada diferencial que dijimos. Y acá le damos un resaltado a la prueba lógica, que también va a estar en todas las decisiones. ¿A qué me refiero con prueba lógica? Y esto también piénsenlo cuando vayan sobre todo a elegir el tema que para el trabajo práctico es muy importante que pasen esta prueba lógica que siempre hay en estos modelos, ¿no? En este caso, ¿cuál es la prueba lógica? Que el costo variable, únicamente variable, de fabricarlo, de la alternativa a fabricarlo, sea menor al costo que ya dijimos que es variable, lo único que hay de adquirirlo, de comprarlo para revenderlo. ¿Y por qué? Es bastante sentido común. Porque si esto no ocurriera, si ocurriera, ok, está perfecto, sirve la herramienta y nos va a servir para tomar la decisión. ¿Qué implicaría que no ocurriera? Que fuera lo contrario, es decir, que el costo variable, que sabemos que hay costos fijos, que esa decisión tiene una mochila enorme de costos fijos, pero solamente mirando la parte variable de la decisión, ya me convendría, si no se da esta prueba lógica, la opción comprar y revenderlo. ¿Qué más tenemos que mirar? No tenemos que aplicar ninguna fórmula, nada, ya la decisión ya la tenemos. ¿Cuál sería en este caso? Comprar y revender si no pasa esta prueba lógica. ¿Se dan cuenta? Ahora, si pasa, amerita aplicar la fórmula y este árbol de decisión y todo lo que estamos viendo con el modelo. Ustedes dirán, está bien, matemáticamente se entiende, ahora, ¿será lógico que no pasara la prueba de lógica o es nada más que una abstracción? ¿Por qué? Porque sería pensar que no pase la prueba lógica, que implicaría que el costo solamente variable que pensemos que tendríamos fabricándolo fuera mayor al que tenemos comprándolo por todo el producto a la adquisición. Entonces, che, el otro se supone, como decíamos, que no solo cubre costos, sino que hasta gana plata en ese precio al que compramos. ¿Cómo puede pasar? ¿Tiene que haber un error de que estén desatentos o que calculen mal sus costos? No. Puede ser también por eso, obviamente, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Y por qué? Se da mucho por esto que les puse acá. Cuando adquirir, en realidad, implica importar el producto, que es una adquisición también. ¿Qué es importarlo? Que el proveedor es de otro país. Entonces sería medio raro pensándolo en una misma economía, ¿no? Con mismos impuestos, misma carga social, misma economía de escala. Quizás ahí uno podría decir qué raro que pasara, que no se diera la prueba lógica. Pero uno también puede importar los productos, que no deja de ser la alternativa a adquirirlos, ¿no? Y paradigmáticamente, uno piensa China, por ejemplo, ¿no? Y pasa mucho que no pase esta prueba lógica, sobre todo como este tipo de cambio incide mucho, ¿no? Lo competitivo, ¿no? Que esté en algún momento el tipo de cambio, ¿no? Que rige para las importaciones. Entonces puede pasar, y lo ha pasado muchas veces en Argentina, que no pase esta prueba lógica. Lo comparás contra China y decís, sí, y los chinos están perdiendo plata, ¿no. Lo que pasa es que tienen una economía de escala que hace que sus costos fijos se diluyan muchísimo más, tienen menos impuestos, tienen otra estructura laboral, ¿no? Entonces no hay ningún error y se puede dar tranquilamente esto, ¿no? Para que no lo vean como una abstracción solamente. Ahora, si no ocurre, que igual sería lo más esperable, o sea, si pasa la prueba lógica, es decir, que el costo variable
en vez al que está en variable de adquirirlo, ahí nos aparece la pregunta, sí, pero está la mochila de costos fijos, aunque nos convenga del lado variable. Y ahí aparece el modelo que estuvimos viendo. ¿Okay? La fórmula y el ejemplo con el árbol de decisión que plantea agregando la demanda. Ese es el modelo que ahora lo vamos a replicar, ¿no? Una aclaración más que es importante y esta también tengan en cuenta para el trabajo. Es otro error bastante habitual de los pobres, ¿no? Porque es una herramienta bastante sencilla. Siempre utilicen mismo periodo para el análisis, que van a abarcar un mismo periodo. Año, mes, 5 años, 10 años. ¿A qué me refiero? Costos fijos, esos 1000, son de un periodo siempre los costos fijos. Ahora pueden ser de 1000 que acumulaste en un mes, en un año, no es lo mismo. ¿Ok? Lo importante es que sea lo mismo con lo que acumulas la demanda, si no espera con manzana, como digo siempre, ¿no? O sea, si vos tomaste 500 unidades de la demanda que estimaste para un año y los costos fijos son para un mes, es cualquier cosa esto que estás mirando, ¿se dan cuenta? Entonces, mismo periodo de acumulación que son temporal para la acumulación de los costos fijos que para la demanda estimada con la que tomes la decisión. Mes, año. Ahora, si me preguntan con que sea el mismo, técnicamente por lo menos está bien, ¿no? Y la decisión por lo menos va a estar técnicamente bien sustentada. Ahora, si me preguntan qué es mejor, mínimo un año, tanto para la demanda como para los costos fijos. ¿Por qué? Porque imagínense que le hacemos mensual, siempre utilizo para negocios estacionales sobre todo mucho más, ¿no? Paradigmáticamente la heladería, ¿no? En verano alegremente solamente decidiríamos hacer fábrica de helados y en invierno estaríamos agarrando la cabeza de qué hicimos, ¿se dan cuenta? Entonces, sobre todo por el factor de demanda, ¿no? Entonces, si lo hacemos de un año, suavizamos y se promedia el efecto bueno y malo que puede haber en un año en un negocio estacional. Y si es 5 años o 10, mejor. ¿Por qué? Porque como vimos, las acciones de fabricar implican inversiones que si se amortizan en 10 años, justamente puede tener una vida útil de 10 años. Entonces, si uno se va a estar vendiendo en algo que son bienes que van a estar por 10 años, ¿no? En el negocio, por la vida útil que tienen, y bueno, sería hasta mejor acumularlo en 10 años, porque hay negocios que pueden ser a lo mejor muy buenos al principio, pero que lo miran más a largo plazo y ahí se cambia la ecuación, ¿no? Entonces, mismo uno y otro, idealmente cuanto más largo mejor, mínimo un año, por esto de suavizar cualquier efecto estacional que pueda incidir en la decisión, ¿no? Quiero también, ahora voy a tu pregunta, siempre les digo, imagínense que hacemos este modelo y les dio, con estos números, y les dio, no en diferencia a la demanda, cuando la calculan, estiman que sería hasta el terreno de fabricar, pero apenitas, 501, 505, 510. Pónganse ustedes en el que tienen que tomar la decisión, que es la plata de ustedes. Si están tan cerquita, aunque sea el terreno de fabricar, sabiendo que esa es la decisión que tiene tanto riesgo y tanta inversión que hay que meterle esa decisión, ¿la asumirían? Aunque el escenario del árbol de decisión esté diciendo eso, costaría, ¿no? Porque no dejan de ser estimaciones lo que estamos metiendo. Bueno, ahí que implica todo esto que te estoy diciendo ayuda no a eliminar la incertidumbre, pero sí a morigerarla mucho. ¿Por qué? Y pues ya agarraste el escenario pesimista, ya está en ese 500 y pico es el pesimista, de ahí para arriba es el pesimista, ¿se dan cuenta? Y siempre te va a convenir fabricarlo, porque estás tomando el escenario peor para tomar la decisión, mirando el escenario peor, el pesimista, ¿se dan cuenta? Y después esto que te digo también, ¿no? Bueno, puede ser un negocio estacional y bueno, estás tomando todo el año. Puede ser un negocio que sea muy bueno por los primeros años y después tenga un ciclo de vida muy corto. Bueno, tomaste muchos años, ¿se dan cuenta? Son todas cuestiones que no están en la herramienta conceptualmente. La técnica va a estar bien con cualquier cosa, pero va a ayudar a que finalmente sea lo más sólida, lo más robusta posible la decisión, ¿no? Y sobre todo esto, no eliminar es imposible, pero bajar, morigerar todo lo posible la incertidumbre que siempre vamos a tener cuando estamos pensando en el futuro, ¿no? Profe, ¿vos en el caso de México habías tomado 10 años? No, en ese caso la verdad es que había tomado un año. Sinceramente tomé un año, pero hubiera sido mejor tomar 10 inclusive. ¿Las amortizaciones también las calculaste por un año? Todo? Sí, todo eso era un año. ¿Por qué igual te lo digo por qué lo hice?
depende mucho del tipo de negocio, ¿no? Hacer un negocio ya muy maduro, o sea, la gente no creo que deje de tomar leche en 5, 8, 10, nunca se sabe, ¿no? Pero ahora estás en un negocio tecnológico, supóngase, y ahí yo le diría, toma en 10 años, porque en 3 años parece un negocio bárbaro hoy y en 3 años no existe más. O sea, bueno, ya tiene mucho que ver, como esto, también un negocio estacional en heladería, seguro te va a convenir tomar un año, más que en un negocio más estable todo el año, ¿no? Pero le digo, como idea general, estos parámetros para que lo tengan en cuenta y que sea lo mejor siempre posible la decisión, pero siempre en un contexto de qué es lo que están mirando, ¿no? Que en esta materia y en esta disciplina, como siempre, ¿no? No hay una sola cosa, sino que incide mucho analizar en función del contexto de lo que estamos analizando y decidiendo finalmente. ¿Había otra? Sí. Y por ejemplo, si no pasa la prueba de lógica, pero vos querés seguir con el proceso de decisión porque sabés que en el futuro podés reducir los costos variables, ¿puedes hacerlo? Y yo te diría que más bien ahí será tener en carpeta para volver a hacerlo en el futuro la prueba a ver si conviene. O sea, ahí me parece que sería, bueno, hoy no estamos en condiciones de fabricarlo porque no, por lo que sea, pero pongámonos como objetivo bajarlo hasta que pudiéramos lograrlo, ¿no? Pero bueno, estrictamente en ese momento se llevaría la decisión justamente de postergarla, ¿no? No sé si había alguna otra pregunta por ahí, ¿no? Bueno, ve que está buena, ¿no? La decisión y la herramienta es muy sencilla, pero muy potente, ¿no? Para lo que podemos hacer. Y acá, de vuelta, otra disquisición sobre la prueba lógica que decíamos, ¿no? Un poco ya lo hablamos, ¿no? Que no es solamente hipotético, sino cuando comprar implica importar, hay que estar muy atentos, sobre todo dependiendo del tipo de cambio como esté, que puede pasar esto, ¿no es cierto? No que sea un error o que alguien esté calculando mal sus costos para que pase, que no se dé la prueba lógica. Y después, otra situación que esto lo di en una oportunidad de algo parecido con la base de este tema, en un contexto de un congreso en Tierra del Fuego, ¿no? Y vieron que en Tierra del Fuego tiene el régimen de promoción industrial que subsidia algunos productos tipo televisores y esas cosas. Y bueno, ahí se da una curiosidad particular, que era que los costos variables, que en el caso de electrodoméstica es ensamblarla, ¿no? Para traer de afuera importada justamente los costos variables, pero con ese beneficio industrial, que si no se diera, un poco sustentando un poco la justificación, podemos decir, de ese beneficio impositivo, si no se diera, posiblemente no pasaría la prueba lógica, ¿no? Porque un televisor completo, no nada más que la materia prima, completo a otro lado, ya sería más barato, ¿se dan cuenta? Así que bueno, ejemplos, ¿no? Particulares que por ahí está bueno también para acompañar el tema. Bueno, segunda decisión, ¿ok? Esta que vimos y profundizamos tanto era fabricar o comprar, nada más y nada menos. De hecho hay una que yo ya no la estoy poniendo, quizás la van a ver, se los comento por si ven el video, ya se lo vieron en el video que estaba subido, que todavía está subido, ¿no? Para esta clase. Había una decisión previa a esta, o sea, entre esta que vimos y esta que vamos a ver, que es muy parecida a la anterior, se las comento muy rápidamente, ya la saqué, pero se las comento rápidamente. Que es, tienen que voy a sacar esto para que no se concentren en lo que volvemos a ¿no? Seguro que les dije que acá era aplicable, o si no estamos haciendo nada, típico cuando estás pensando arrancamos un negocio, no estamos ni fabricando ni revendiendo el producto, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo abordamos? O si ya estamos, como el ejemplo que les conté de México, ya estamos comprándolo, adquiriéndolo y revendiéndolo. Ahora, si lo estamos fabricando, y ahí nos aparece esta inquietud, tiene un pequeño matiz la decisión y el modelo. Bajo el volumen y no. Tiene un matiz que ¿cuál es? Como ya estamos fabricando, por el motivo que sea, y nos planteamos la decisión fabricar o comprar, pero ahí ya no es fabricar o comprar, siendo más estrictos es dejar de fabricar y pasar a comprar, pues ya estamos fabricando en ese escenario que les estoy contando. Y ese matiz respecto a esta decisión, que era justamente las otras dos posibilidades, ¿no? O no estar haciendo nada, o estar comprándolo y revendiéndolo, y plantearnos estas alternativas. Cuando ya estamos fabricando, y la alternativa es dejar de fabricar, esa mirada diferencial adquiere otro matiz. ¿Por qué?
Porque lo diferencial que va a ser los costos evitables que tengo que poner, lo diferente que va a ser, che, si dejo de fabricar, que me evito de costos, tanto fijos como variables. Generalmente van a ser los fijos, ¿no? Algunas amortizaciones, y recuerden, lo evitable es muy, depende, ¿no? Si a veces los costos fijos siguen en la empresa, aunque yo decida dejar de fabricar un determinado producto, que sería el caso, ¿no? Bueno, ahí que aparece entonces, aparece dejar de fabricar y comprar. La diferencia es que costos fijos evitables, ¿ok? Vamos a poner el numerador y después lo mismo, la decisión, el árbol de ciento es lo mismo, pero es un pequeño matiz también que se puede aplicar. Ustedes también dirán, qué raro, ¿no? Porque lo difícil es animarse a fabricar con el riesgo que tiene dejar de fabricar, ya que por el motivo que sea lo asumiste, pero se da también, aunque les parezca mentira, se da en la realidad. Y eso tiene más que ver hasta con concesión no tan financiera. Acá le darías el soporte numérico a ese empresario. Pero suele pasar, ¿verdad? En Argentina te dicen, che, estoy podrido ya de lidiar, que paro, que no huelga, que no sé qué, y quiero vivir más tranquilo aunque no gane tanta plata, ¿no? Entonces, no se crean que es tan abstracto ese modelo de decisión, ¿no? Se puede aplicar y puede ser necesario aplicar también, dejar de fabricar, aunque sea obviamente más difícil de pensarlo, de abordarlo, que el riesgo ese de largarse a fabricar, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ahí aparece selección entre equipos de tecnologías alternativas, ¿no? Otra decisión que a veces es complementaria de la anterior, que va a ser el caso de México que les contaba, pero puede ser también aplicable desde cero. Esta suele ser la más aplicable para el trabajo práctico, ¿ok? Y acá también le voy a decir otra cosa, me echando también este tema del trabajo práctico. Pueden hacerlo abordando un producto, como el ejemplo y como está pensado de la teoría, abordarlo un producto industrial, sí. Siempre que puedan acceder, lo más importante es que accedan a información real y actual. Actual, más o menos actual, ¿no? No tiene que ser la semana pasada, te digo. O sea, que cuando lo presenten, que yo y todos los que lo veamos, digamos, de este modelo, che, hoy está dando esto con esta herramienta, esto que estamos mirando, ¿ok? De nada sirve que inventen datos y van a tener que, justamente en el cuerpo del trabajo, va a tener que estar sustentado la fuente de los datos y que son números concretos, reales y actuales, y de dónde los sacaron, hasta con fotos eventualmente, si fuera el caso, ¿no? Muchos lo hacen también, no solo links o bibliografía, ¿no? Ahora, ¿pueden hacerlo de productos, como estamos viendo? Sí, pero siempre que sea eso, que salvo que trabaja en alguna empresa industrial o algo, suele ser difícil acceder a esa información real, ¿no? Y si no, que para mí lo más enriquecedor es esto, que sobre todo es esta alternativa, que se puede utilizar mucho, como se digo, el lado del mostrador de consumidores, ¿no? Para casi muchísimas decisiones que tomamos en la vida cotidiana por intuición, las podemos abordar con esta herramienta, ¿no? Que me gusta también que se lo lleven y que el trabajo práctico también les sirva para terminar de internalizarlo, ¿no? Fíjense, acá en la idea conceptual que van a encontrar en los libros es selección entre equipos o tecnologías alternativas. ¿Qué quiere decir? Para lo mismo, por ejemplo, para fabricar un mismo producto, lo podemos hacer con dos tecnologías alternativas que tienen sus diferentes costos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, está acá, ¿no? Con esta que vamos atravesando con la anécdota de México. Estaba esta que era la marca líder Tetra Pak, ¿no? De origen sueco, que estaban en las 4 líneas que tenía la empresa, o justo en ese momento, incipientemente, había entrado en el mercado, que era casi un monopolio a nivel mundial hasta ese momento, Tetra Pak, que se llama todavía Sieg-Biblock, que es de origen alemán. Que como toda empresa que está metiendo en un mercado tan dominado, tan monopólico, tenés que entrar con algo diferente, si no estás... Bueno, ¿cuál era la diferencia con la que entraban ellos? La tapa rosca. Vieron que ahora casi todas las envases también de Tetra Pak ya tienen la tapa rosca. Hasta aquel momento era, ¿te acuerdan? El tijeretazo por el borde era la manera de cortar el envase, ¿no es cierto? En Tetra Pak. Y además, una cuestión que incide también en esto que vamos a estar mirando, que era menos desperdicio, porque creo que se los conté cuando hablamos de mermas de materias primas, si mal no recuerdo se los conté, que era esto de que ya el envase ya venía, en el caso del Sieg-Biblock, ya venía armado, o sea, se le daba forma, se le ponía el contenido y se cerraba, no se desperdiciaba nada, mientras que estaba esa merma normal de la que hablamos cuando vimos lo de materias primas, merma o desperdicio normal,
que era por esto de que entrara en la línea de producción y todos esos primeros envases había que tirarlos para asegurar esa septicidad cada vez que se cambiaba el envase. Eso generaba un porcentaje de merma que afectaba a los costos, que el otro no tenía, ¿no? A nivel de costos. Bueno, ahí aparece este modelo, ¿no? ¿Con qué proveedor? Ya decidimos fabricarlo. Tenemos estas opciones, por ejemplo. O de la nada, ¿no? Por ejemplo, bueno, va a haber 1000 ejemplos que lo voy a mostrar después, pero podría ser, por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, ¿no? Me quiero comprar un auto, gasolero o naftero. Es para lo mismo, ¿no? Va a depender de los kilómetros que quiera recorrer. Ahora va a tener costos variables diferentes, no cuesta lo mismo el litro de gasoil que el de nafta. Rendimiento, porque acuérdense, el rendimiento también hay que meterlo, ¿no? El costo variable, el efecto de rendimiento. No solo es la mejora en el dinero unitario, sino que recorro más kilómetros con un litro de gasoil que con un litro de nafta. No estoy hablando de ponerle el tanque, el motor de origen, ¿ok? Entonces, todo eso lo voy a contemplar para tener mi costo variable unitario de la alternativa gasoil o nafta, por ejemplo. Y fijo cuál sería. Y bueno, la amortización del auto, la patente, todo va a ser seguro, todo va a ser diferencial en una u otra alternativa. Lo voy a meter en todo eso y miren, o en este caso obviamente también, ¿no? De las máquinas, no van a costar lo mismo comprarla, que sería la parte fija más bien, ni el envase, cuánto te va a costar con una otra alternativa proveedor, que sería la parte variable, ¿sabes? Bueno, ahí tenemos la fórmula y también tenemos una prueba lógica, que es que la alternativa con mayor costo de la parte fija diferencial, que eso obviamente no nos conviene, tener más costos fijos, sea la que a su vez nos proporcione menor costo variable. Es decir, que se dé que una alternativa nos conviene mirando los costos fijos y la otra por el lado variable. Si las dos, por el lado fijo y variable, veo que me conviene una misma alternativa, de vuelta, ya no pasa la prueba lógica, ya la decisión es, vamos por ese lado, no hay que hacer ninguna herramienta, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre atentos a esa prueba lógica, ¿no? De que la pase, porque si no, no tiene sentido. No hay que utilizar nada. Fórmula, acá sí tengan en cuenta que esté cruzado. Ven que costo fijo de alternativa 1, después está en el denominador, está abajo. O sea, que estén cruzados, ¿por qué? Porque es lo que garantiza la prueba lógica. Si no, daría un número negativo en el numerador o en el denominador. ¿Se dan cuenta? Bueno, en este caso vamos a hacer con estos números 250. Árbol de decisión, igual, demanda igual a PIC, indiferente, obviamente. Y eso nos abre el árbol de decisión. Por arriba, ¿cuál va a ser? La alternativa con mayor costo fijo. Pero ¿qué pasa? Como estoy por la demanda más alta, en la parte variable que tengo menor costo variable, o sea, me conviene más esa alternativa, en esos niveles de demanda, ya no solo voy a absorber el costo fijo, siempre es el mismo, ¿no? Fijo, sino que voy a empezar con esa idea marginal a ganar más plata por el lado de fabricar. Muy parecido a lo que miramos cuando era fabricar o comprar, ¿no? Pero acá la diferencia es que hay un cruce de costos fijos y variables, ¿no? Que estamos mirando. Y si es por debajo, obviamente esa mochila que va a ser la misma de costos fijos no voy a llegar a absorberla, con lo cual me va a convenir la alternativa con menor costo fijo, aunque tenga más costo variable, ¿no? Pero bueno, me va a convenir más en esos niveles. Y acá está esto. Lo voy a pasar rápido porque está integrado en esto lo de la merma desperdicio normal, pero que había que incluirlo, ¿no? Porque si no el costo unitario, si lo hacía lineal, cuando me cobra el envase un proveedor y otro, y no tenías el efecto de que uno no tiene merma normal, ya había un sesgo que no estaba bien, ¿no? Esto también tengo en cuenta, aún para esto que digo, por ejemplo, en el rendimiento del gasoil, tengan en cuenta el componente físico, no siempre la hay, pero si la hay, si hay una merma, incluirla antes de determinar cuál es el costo variable de cada alternativa, que esté el efecto en el componente físico que pueda tener la merma normal, ¿okay? Siempre que sea normal, ¿no? Puede no estarla, pero si está tendrían que incluirlo. Bueno, ahí está la foto, ¿no? De la bobina y en cambio el envase ya con biloca arriba, que era lo que permite no tener ese desperdicio normal, ¿no? Y acá en realidad el último, tiene un... Yo les dije, para continuar con el mismo ejemplo, pero en realidad hay un matiz interesante. La decisión, en realidad, nos llevó a este escenario una vez que decidimos fabricarlo. ¿Por qué? Porque esa tapa rosca, en aquel momento, quizás ahora ya no, como era un chiche nuevo, era 1 litro de leche, vieron que decíamos, el precio de venta no es diferencial quién lo haga.
Un litro de leche es un litro de leche. Ahora, con el chiche ese de la tapa rosca, podías pensar que también podía incidir en un precio de venta. Ahora no estamos hablando de costos diferenciales. Si es diferencial, sí lo tenemos que meter en la cuenta para tomar la decisión. Y era lo que pasaba en ese momento, tener ese chiche, o puede ser, aunque fue un litro de leche, lo podemos vender un poquito más. Entonces hay que agregarlo en la decisión y le soporta el modelo. ¿Cómo? Fíjense, en este caso es la misma decisión anterior, pero con precio de venta también diferencial, ¿no? Entonces, y además obviamente costo fijo variable diferencial. Ahí cuál va a ser la prueba lógica, que la alternativa con mayor costo fijo sea la que proporcione mayor contribución marginal. ¿Qué era la contribución marginal? Ya incluye dos conceptos, precio de venta menos costo variable, o sea que en ese número ya tenemos el efecto del precio de venta. Y ahí tiene lógica que uno diga, ¿te equivocás que es mayor? Sí, porque la contribución marginal para el negocio cuanto más alta mejor. Entonces, tener más costo fijo, ok, eso es malo, pero mayor contribución marginal es bueno, ahí se produce el cruce y la prueba lógica, ¿no? Y bueno, obviamente vas a poner acá hacia adelante, como es lo mejor, en el primer término tiene que estar la que tiene más contribución marginal, al igual que el costo fijo, ¿no? Ahí tampoco es que haya un error en la fórmula. Y se llama PIR, ¿por qué? Porque en realidad ya estás igualando, si hiciéramos el desarrollo de cómo llega a la fórmula, estamos metiendo también precio de venta, estamos metiendo todo, precio de venta, costo variable y costo fijo. Estamos igualando el resultado de las alternativas para tomar la decisión. Por eso se le llama PIR a todo, pero siendo estrictos, ¿no? Semánticamente es PIR. Punto de igualación ya no de costos, sino de resultados acá. Bueno, también agregamos el precio de venta. Bueno, un ejemplito, de acá, bueno, también el árbol de decisión que implicaría a partir de ese punto de diferencia, ¿no? ¿Por qué ahí entonces la fórmula no la cruzamos en esta? ¿Cómo? ¿Por qué en esta fórmula no las cruzamos con la otra? Porque por la prueba lógica, como la contribución marginal es algo, cuando estás hablando de costos, estamos de acuerdo que siempre un costo es bueno que sea lo más bajo que el otro, o sea, lo bueno va a ser el más bajo cuando hablamos de costo fijo variable. Como acá estamos viendo contribución marginal, la contribución marginal, si bien tiene costo variable, tiene precio de venta. Entonces ahí la ventaja es al revés, el más alto es el que te conviene. Ahí está la prueba lógica y eso hace que también sea lógico el cruce de la fórmula, ¿no? Como está planteado. El no cruce en realidad, ¿no? De la fórmula. Pues va primero la alternativa, digamos, que se cumpla, ¿no? Esa prueba lógica. Bueno, y por último, ejemplos, obviamente pueden tomar, siempre se valora también la originalidad. Son ejemplos que tengo un montón más, ¿no? Realmente siempre me sorprenden con todo lo que se puede aplicar, sobre todo esto que les digo, del lado de consumidores, ¿no? Que permanentemente lo podemos abordar, sobre todo esta de diferentes selección de equipos alternativos o demás. Miren, situaciones y ideas, ¿no? Decisiones sobre movilidad personal, esta que le decía, ¿no? Comprar un auto naftero o gasolero. Ahí es importante el rendimiento del factor variable, ¿no? Por esta ventaja no solo en el menor precio, sino también en el consumo, ¿no? Que tenga, en este caso, también es importante dónde van a tomar la decisión. En esa que el kilómetro recorrido, cuántos kilómetros va a ser en un año, si van a hacer una mirada anual. Esos son los pequeños puntos por ahí que pueden errar, ¿no? Tener concentrados en que tenga lógica todo lo que están mirando y los datos cómo lo están acumulando y mirando, ¿no? Después, otros planteaban, bueno, ¿me compro un auto o viajo todo el año en Cabify o en Uber? También está detrás de estas herramientas, lo pueden calcular. Por supuesto que ahí, y en el trabajo práctico también, lo que no van a tener que demostrar es la demanda, ¿no? Para completar la decisión. Esa es absolutamente abstracta. La pueden hacer un colorido de por qué la están poniendo. Algunos me lo cuentan tipo una historieta, ¿no? Que va y se levanta y va a trabajar todos los días. Te lo usa para tal, empezando en este ejemplo, ¿no? Ahora, esa no me la pueden contrastar, es justamente muy subjetiva la demanda. Sí, por ahí todos los escenarios también que les puede enriquecer todo el análisis, ¿no es cierto? No quedarse con una sola y viendo la decisión con los escenarios. Bueno, calefacción hogareña. ¿Compro una estufa para el próximo invierno o split frío-calor? También costos, siempre que pase la prueba lógica, así que por el costo fijo le dio uno, por el variable me dio otro, después ya les aborda la decisión, ¿no? Tecnologías hogareñas, calefón o termotanque. ¿Quién no? Fíjense todas las cosas que podemos abordar con esta herramienta. Termotanque a gas o termotanque eléctrico, energía eléctrica o energía solar, bombitas de LED o bombitas comunes. Todos estos son trabajos que me han presentado en todo este tiempo, ¿no? Horno eléctrico, horno microondas, cocina eléctrica, cocina a gas, decisiones sobre prestadores de servicios, TV por cable o TV satelital, telefonía celular por abono o prepago, adquirir lavarropas o llevar la ropa al lavarrap,
Otra que se me estoy acordando, cocinarme y hacerme una vianda si voy a trabajar o comprar la comida. Es impresionante la cantidad de ejemplos, casi siempre podemos abordar y extrapolar a decisiones como consumidores de la vida cotidiana, ¿no? Ahora estoy hablando uno que seguro que no está acá, creo que fue el cuatrimestre pasado. Para los que les gustan los jueguitos, comprarse una consola, ¿vieron? Tipo PlayStation o otra, no sé, que tiene, bueno, el costo de la compra, pero después tenés cuánto te va a costar cada juego, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre que estén estas alternativas, van a ver que se puede aplicar un montón de cosas. Seguridad en los edificios, ¿vieron estos tótems que hay ahora tan populares? Eliminar el que está de seguridad persona física y el costo del tótem, bueno, otra decisión que se podría abordar por acá, encargado permanente o tercerizarlo, de consumos hogareños, tipo tener dispenser de agua o un filtro, ¿no? Comprar botellones de agua, las máquinas de café, que se hace tanto, ¿no? Con las cápsulas me compro la de Dolce Gusto, la de Bonafide. Impresionante todo lo que se puede hacer. Comprar cerveza o elaborar artesanalmente, alguna vez también me lo plantearon, ¿no? La que está también tan de moda el tema de la cerveza artesanal. Ahí ese tipo de cosas, ahí tiene que tener un poco un juego de la escala, ¿no? Porque muchas veces va a dar imposible, porque una cosa es para una escala y otra cosa es para consumo personal, ¿no? Y a veces eso dificulta un poco la mirada para ese tipo de... Este fue espectacular, minar o comprar criptomonedas. ¿Vieron lo de las criptomonedas? Uno puede comprarlas en el mercado tipo Bitcoin o minarlas. Minarlas es producirlas y tiene obviamente otros costos, ¿no? Lo del famoso minado de criptomonedas. Bueno, es un trabajo que es comunal, tenía como 30 páginas, muy bueno realmente. Y bueno, es un fabricar o comprar, si se quiere, extrapolado, ¿no? Miren todo lo que pueden abordar. Impresora láser, inyección a tinta, este también es otro interesante, ¿no? Porque para el factor rendimiento, fíjense que pareciera con este ejemplo que no pasa la prueba lógica ni siquiera, y es por no tener en cuenta el factor rendimiento en el costo variable. Vieron que la láser te cuesta, la que sería más que nada cotofico, es mucho más cara que la de tinta, ¿no? Comprarla. Es la que compran los lugares de fotocopiado, las escribanías, lo que lo usan mucho. No hacen todo esto intuitivamente porque lo usan mucho, ¿no? Como el remil que se compra el gasolero, pero uno lo puede soportar con estas decisiones al centavo, ¿no? Ahora, en ese caso, fíjense, vos vas por el lado fijo, te conviene obviamente la de tinta. Y por el lado variable, cuando vas a comprar el tóner, es carísimo. Te cuesta más barato por ahí también el de tinta. Entonces, no, ya está, no pasa la prueba lógica. ¿Y qué son, tontos los de la escribanía? No, hay un tema de siempre, como siempre, de uso. Ahora, ¿por qué parece que no pasa la prueba lógica? Sí la pasa. Tenés que agregarle el factor rendimiento. No solo la merma, sino el rendimiento. ¿Por qué? Y porque, vieron, yo siempre exagerando, cuando compras, yo tengo esta de tinta, ¿no? Te compras el cartucho original y ya con esa página de prueba se te acabó más o menos. Te compras el otro, ¿vieron? En cambio el de láser te dura un montón de copias. Entonces si llevas a la copia ese valor, lo dividís por la cantidad de copias, te va a dar el componente físico y variable con el rendimiento incluido, y ahí seguro que pasa la prueba lógica. ¿Me siguen? Bueno, ahí tienen ejemplos para inspirarse, pero ya les digo, cuando empiecen a pelotearlo en los grupos van a ver que hay infinidad, ¿no? Está muy bueno para que después les quede como una herramienta, como les digo, de utilización personal, se quiere también, ¿no? Bueno, disculpen, me voy a ir